Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con la siguiente asignatura que nos han dado en este tiempito corto, pues tenemos que ir así, a la pura. Eh, Dicen buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Vamos a tratar temas esenciales y vamos con el primer tema que es la historia de manera general, pues vamos a conocer su importancia, cómo nos ayuda a entender nuestro presente y sobre todo para nuestro futuro igual. Recordemos que siempre conocer nuestra historia no es solo estudiar fechas, grabarse eventos especiales, ¿no? Sino descubrir cómo los seres humanos hemos ido cambiando a lo largo de todo este tiempo, tanto desde el neolítico, el paleolítico, como raza humana, porque de ahí, si recordemos el tiempo, nos vamos hasta los dinosaurios, pero esa no es la idea. Vamos a ver nuestra historia como raza. Entonces la importancia de estudiar la historia, pues cuando estudiamos la historia vamos a comprender de dónde venimos, hacia dónde nos dirigimos, sobre todo como sociedad, nos va a permitir reflexionar sobre los errores del pasado para valorarlos, eh, para ver qué nos ha traído hasta el día de hoy. Sobre todo nos va a ayudar a formar nuestro criterio propio sobre una identidad como ciudadanos. Siempre es bueno recordar nuestro pasado para no cometer los mismos errores. ¿Qué es la historia entonces? La historia se lo puede estudiar, entender como una ciencia que estudia todo aquello que el ser humano ha hecho a lo largo del tiempo y no solo analiza los hechos, sino también las causas, consecuencias, sobre todo el contexto donde se desarrolló eso, el desarrollo social, cómo ocurrió, etcétera. El objetivo del estudio histórico, vamos a buscar comprender cómo se ha desarrollado las sociedades, las tribus, las aldeas desde épocas pasadas, desde que comenzamos como especie, hasta la actualidad. Y vamos a ver cómo los cambios culturales, políticos y a reconocer los aportes de las diferentes civilizaciones. Y eso también nos enseña a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo actual. Entonces el tiempo histórico no se mide solo con el paso del tiempo, con calendarios, porque cada civilización ha tenido su propio tiempo, su propio calendario. Por ahí los más famosos, el romano, el maya, el egipcio. Entonces se refiere al cambio, al proceso que viven las sociedades, las conquistas, las grandes guerras. Entonces cada una de estas etapas ha tenido su propio ritmo. Hay épocas de grandes transformaciones y otras más estables, otras de horror, otras de que han sido de prosperidad. Entonces, siempre es bueno valorar y por ahí si nos interesa un poquito más la historia, y yo como siempre les recomiendo, aquí YouTube es lo esencial. Ahí nos van a enseñar de manera más didáctica. Por ahí encontramos hasta con dibujos, con grandes narradores que lo hacen más interesante. Entonces, si les interesa un poquito la historia, pues ya les invito a observar por ahí los diferentes videos que encontramos en YouTube. Entonces, la historia como ciencia social forma parte de la madre de todas las ciencias, porque estudia las acciones humanas dentro de la sociedad, el comportamiento. Entonces el historiador va a investigar, comparar fuentes, a buscar cómo interpretar esos hechos en base a la evidencia, porque recordemos que esto sí ya no es opinión, son hechos, y los hechos, como les decía en la asignatura de lengua, no se puede cambiar los hechos, ya están ahí. Ahora lo que se busca es interpretar, porque usted imagínese, no sé, con los mismos dinosaurios, ya, algo muy pasado que nadie sabe. El hecho es que existieron, porque encontramos fósiles, encontramos diferentes hallazgos que no lo pueden cambiar, ahí están, son hechos, pero los historiadores lo interpretan de cómo eran. Unos dicen que eran con plumas, otros que eran así como en las películas. Entonces nadie sabe cómo fueron en realidad. Solo son interpretaciones, pero el hecho es que sí existieron. Entonces por eso siempre hay que basarse en los hechos.
Las fuentes históricas, entonces, son los testimonios que nos permiten conocer nuestro pasado. Gracias a ellas, pues los historiadores, los paleontólogos pueden reconstruir esos hechos y sobre todo interpretar, analizar esos comportamientos, entender las costumbres de cada época. Porque hasta nosotros tal vez nos hemos influenciado. Si usted tal vez, no sé, tiene la costumbre que le hagan una limpieza, por ahí siempre pongo ese ejemplo, por ahí les pasan el huevo, una cebolla, una vela, no sé. Y eso lo aprendieron de sus padres y el padre aprendió de su padre y eso se transmitió por generación. No es que usted lo haya aprendido, lo aprendió de generación en generación cómo transmitían. Entonces eso es algo de la historia viva que nosotros podemos transmitir ahora actualmente y es un hecho. Entonces los tipos de fuentes históricas podemos encontrar sin número de fuentes, pero por ahí las más comunes, las más verídicas, primero está la escrita. Por ejemplo, los documentos, las leyes, por ahí encontramos papiros que se han guardado a lo largo de la historia, los mismos en las cuevas, los signos, los símbolos rupestres. Esas son los más seguros, la escrita, como decíamos en la anterior asignatura, lo que escribimos, lo escrito siempre va a perdurar en el tiempo y es lo más seguro que tenemos. Luego están los orales, como los relatos, y eso sí es un poquito de desconfianza, porque no sabemos si le cambian un poquito la historia, es como los chismes, por ahí le dicen una cosa de una cosa y luego le aumentamos un poquito, por ahí dice, no, mi hermano llegó a las 4 y luego el hermano dice, no, yo llegué a las 3 y a quién creemos. Entonces siempre las narraciones orales sí es de dudar un poquito, por eso siempre nos basamos de hechos que esté escrito, que esté comprobado por ahí en los diferentes medios, ya sea tecnológico o en el mismo papel. Ahí tenemos los materiales, como objetos antiguos, lo mismo los visuales, y eso lo mantenemos, por ejemplo, las grandes pirámides, la muralla china, que ya van milenios ahí. Entonces sí, también tenemos como las pinturas, fotografías, que eso ya es actualmente que se lo puede mantener. Usted puede tener una foto de usted pequeño y es un hecho y lo puede mostrar si es que tiene hijos, le va a mostrar a sus hijos, a sus nietos de cómo era usted pequeño. Entonces esa es una gran ventaja de la actualidad. Igual todas aportan una información valiosa para comprender la historia, pero como les digo, la menos certera aquí es las orales, porque no sabemos si aumentan un poco de historia, le restan importancia a algo, entonces las narraciones orales no son de confiar, el resto sí un poquito, sobre todo las escritas es lo que más se confía. Entonces la cultura y la sociedad en la historia, la cultura siempre va a ser el reflejo de cómo una sociedad piensa. Mire cómo es nuestra cultura también aquí. Es muy, aquí en Ecuador sobre todo, es muy mentirosita. Por ahí decimos vivo vivo para hacer trampas y nos enseñan desde pequeños tal vez. Tal vez a mentir. No sé si ustedes de niños decían, quieres jugar en el celular, lava los platos y te lo doy al celular. Ya comienzan ahí, desde ahí a incentivar hasta la corrupción o no te dejarás pegar. Les condicionamos a los niños desde pequeñitos, les vamos condicionando esta cultura, no te dejarás, serás vivo vivo, si a alguien se le cae te guardas ahí, es para ti. Entonces vemos cómo la sociedad piensa, pues si eso enseñamos de pequeño, pues igual va a ser de adulto. Por eso luego nos quejamos de los políticos sobre todo. No, es que esos solo van al poder, llegan al poder, van a robar, luego ponen a los familiares a trabajar. Pero usted, mire, imagínese usted, llega usted de alcalde, lo primero que va a hacer igualmente es a contratar tal vez a gran parte de su familia. Y es algo que pasa aquí sobre todo en Latinoamérica, que es donde todavía no existe el grado de educación para evitar estos casos, porque la corrupción viene desde pequeñitos, aprendemos a eso. Entonces siempre va a ser el reflejo.
igual a lo largo del tiempo se ve las costumbres, el arte, las creencias que han influido en el desarrollo histórico de los pueblos. Recuerde que nosotros éramos partes del imperio inca. Entonces, nosotros nos vemos influenciados por la cultura española, nos trajeron la religión, nos impusieron la religión católica, pero es que nosotros festejamos el sinnúmero de fechas. No es que nosotros siempre hemos creído en esa religión, ¿no? Nosotros éramos politeístas, el dios del sol, Inti, por eso por ahí allá en Imbabura está esa fiesta al dios sol, el Inti Raimi. Se han mezclado las culturas, por ahí festejan, no sé, la llegada del... Aquí lo bueno es que en la gran parte de la sierra se mantiene un poco la cultura, por ejemplo el carnaval, pero ya le mezclan con cosas religiosas, que eso antes no era, porque los españoles vinieron y para convencer pues mezclaron las culturas. Desde ahí tenemos nuestra religión, que en la gran mayoría es católica. De ahí llegaron las demás religiones con los demás conquistadores. Luego está la producción material y simbólica. La producción material siempre se va a referir a los objetos y bienes que el ser humano cree. Por ejemplo, en la antigüedad puede ser las lanzas, los cuchillos de piedra afilada, etcétera. Luego va la simbólica, que tiene que ver con las ideas, las tradiciones, las creencias. Hace 1000 años creían en el dios del sol, dios del viento, diosa de la lluvia, etcétera. Tenían un sinnúmero de dioses y eso muestra cómo evoluciona la vida cultural en una sociedad, y en la mayoría de sociedades del mundo todos se volvieron monoteístas, dejaron el politeísmo. Gran parte influenciado de las religiones, obviamente, que nacieron sobre todo en el siglo I. La utilidad de la historia, ¿para qué me sirve? Pero siempre saben preguntar, ¿para qué me va a servir la historia si ya vemos cosas que ya pasaron? Eso no sirve de nada. Entonces, siempre hay que recordar que la historia nos va a permitir entender lo que ya vivimos básicamente, pero lo vamos a compartir de cómo lo hacemos hoy, porque siempre nos va a enseñar el pasado, sobre todo para tener esos cambios actuales, porque el que no conoce su pasado está condenado básicamente a repetirlo. Entonces hay que ver sobre todo nuestras decisiones presentes también formarán parte de nuestra historia futura. Estamos escribiendo básicamente. La historia y la historiografía. La historia analiza los hechos del pasado, mientras que la historiografía estudia cómo esos hechos han sido contados. Básicamente la historia ya son hechos y la historiografía son interpretaciones. Es decir, la historiografía reflexiona sobre las diferentes versiones que se han dado a lo largo del tiempo. Sobre todo esto los historiadores y los paleontólogos son los que se dedican a esas profesiones. Las corrientes historiográficas tenemos un montón, pero las más comunes está el positivismo, que a veces pensamos que todo lo que pasó en el pasado fue bonito, pero no, la mayoría de cosas fue tortura, transformaciones. Obviamente en el siglo XV al XVIII fue la época más tranquila, un poquito por decirlo así, porque vino el renacentismo, pero de ahí las demás épocas fueron terribles. Y a veces nos enseñan tanto que la historia es muy bonita que a veces perdemos esa objetividad. También tenemos el materialismo histórico, que sobre todo analiza la economía y las clases sociales de todo lo que existió, porque si nosotros nos ponemos a ver un poquito de la historia, desde que nosotros comenzamos a formar las primeras sociedades, ya comenzó, ya existió la política, ya existió las clases sociales, siempre han existido eso y hasta ahora lo sigue haciendo. También tenemos el historioísmo, que sobre todo valora la singularidad de cada época, sobre todo en el renacentismo, que es lo más importante tal vez que tengamos como historia, porque de ahí la época actual es sobre la tecnología, que es un gran cambio que hemos dado, sobre todo desde el siglo XXI para acá. La historia y el trabajo humano igual, el trabajo siempre ha sido desde toda la vida, toda la vida como especie que hemos vivido, el trabajo estaba presente, no es que no hemos trabajado, ¿no? Siempre, cuando éramos recolectores, cazadores, ya estaba el trabajo ahí. Después que nos volvimos
sedentarios, ya se formaron las primeras profesiones, peor aún, nos volvimos más trabajadores, muy dependientes del trabajo. Entonces el ser humano siempre transforma la naturaleza, ha creado herramientas, sobre todo ha desarrollado civilizaciones enteras. Por ahí entre las más interesantes, por ahí tenemos la china, la romana, la egipcia, que es una de las más interesantes. Por acá en América pues tenemos la cultura maya, la azteca, los incas, hay sin número de civilizaciones que me puede interesar por ahí, si quiere usted ir a investigar, si son interesantes. Igual, la historia y la cultura siempre han estado conectadas, sobre todo con el desarrollo, lo que la cultura nace de esa experiencia histórica de los pueblos y siempre ha sido una mezcla de conquista tras conquista, pues nos han ido mezclando sus rasgos culturales. Igual la historia siempre se va a transmitir a través de expresiones culturales como el arte, la lengua, el, sobre todo las tradiciones. Miren, aquí nosotros en Ecuador como tradición ya ha vivido casi 2000, 3000 años las tradiciones como el Inti Raymi, el Carnaval, la Mama Negra, que son tradiciones que ya existen milenios. Un ejemplo de hecho histórico que, que podemos mencionarlo es cuando marcaron grandes cambios, por ejemplo la revolución neolítica. Por ejemplo, ahí ya se volvieron sedentarios, ya dejaron de cazar, comenzaron a domesticar animales y plantas, entonces ya por ahí tenemos también la caída del Imperio Romano, que fue un sacudón para la historia y la independencia para varios países. Por ahí la Revolución Francesa que marcó el inicio de la democracia, sobre todo con los derechos humanos. Las independencias americanas, aquí podemos entrar a la de nuestro país en 1830. La Revolución Industrial que cambió para todo, para la vida cambió así. Avanzamos mucho después de la Revolución Industrial. Cada uno obviamente transformó la forma de vivir de la humanidad, sobre todo al grandes puntos como la revolución industrial fue muy importante porque se industrializó la vida básicamente y migraron del campo a la ciudad se volvió el centro y hasta ahora lo sigue haciendo. Entonces una conclusión que nosotros podemos encontrar sobre este primer tema, que es la historia, que para qué me sirve, a veces no nos gusta porque vemos muchas fechas o muchas cosas que ya son pasadas y de nada nos sirve prácticamente pensamos. Pero estudiar la historia siempre nos va a dar una visión más amplia del mundo porque ya conocemos lo que pasó y no podemos repetir esos errores del pasado. Nos permite entender que todo proceso tiene sus causas, consecuencias y sobre todo lecciones para aprender. Porque si yo no aprendo del pasado estoy jodido. Y no solamente necesaria como especie, sino con usted mismo como ser humano. Usted tiene que aprender de su pasado. Si tal vez por ahí me equivoqué en algo, tengo que reflexionar sobre eso y aprender y seguir y mejorar en eso que fallé usted como persona. Entonces, para eso nos sirve la historia. Su propia historia también le puede servir. Conocer siempre va a significar construir un futuro más consciente y sobre todo responsable. Hablando de manera general como especie y también como individualmente como persona. Porque si usted dice, no, en el pasado tal vez me porté mal, no hice caso a mis padres, y ahora en la actualidad ya tal vez se arrepienta, dice de gana, no hice caso, perdí mucho tiempo en esto, era de tomar ese curso, era de seguirse otro. Ya no se arrepienta mucho del pasado, afróntelo, aprenda y siga adelante, que le sirva eso del pasado, sirva para no repetir esos errores, ¿ya? Entonces, como primer debercito de historia, ya sabe, tiene que ir bien en la plataforma que le asome historia ahí. El primer diversito va usted a elaborar una línea de tiempo. No sé si se acuerde que es una línea de tiempo, por si acaso por ahí le voy a mostrar la línea de tiempo. Una línea de tiempo, lo recomendable es hacerla así de manera horizontal, no con mucha texto ahí, pero con algo esencial. Una línea de tiempo, usted se acomoda así.
Por lo general siempre es mejor hacerlo de manera horizontal, pero si lo hace así, de manera vertical, no hay problema. Lo puede hacer a mano, a compu, como usted guste. Ahí sí es libertad. Pero me hace una línea de tiempo con 5 hechos históricos que usted considera importante. Por ejemplo, profe José, está el neolítico, el cambio al paleolítico es para mí un hecho muy importante. Por ahí el renacentismo, y por ahí también la revolución industrial, la revolución francesa y la conquista. Pues para mí son 5 hechos importantes, pero hay muchísimos que usted puede considerar importante, que los puede investigar, ver videos, leer, lo que usted desee. Pero, como le digo, incluye el año y un poquito de explicación. Tampoco va a ponerme de un texto enorme, no, algo poquito, no es unas 2 líneas, por qué lo eligió. Y como le digo, puede hacerlo a cartulina, digital, a mano, en un cuaderno, en una hoja de papel bond, como usted se acomode. ¿Alguna pregunta? Dice lo que pasa. No, no, dicen gracias. Ya entendí. Ya, listo. Listo, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Hasta mañana. Hasta mañana.